La conocimos por Walter Mercado, Mauricio Puerta, Janine y muchos más. En los 90 tuvo un despegue increíble como la reina de las supersticiones y no hay periódico que no tenga un espacio dedicado a ella. La astrología se fundamenta en que el movimiento de los cuerpos celestiales, el Sol, la Luna, los planetas y algunos otros, influyen vitalmente en los asuntos humanos. Durante siglos fue casi inseparable de la indagación sobre el universo que hoy llamamos astronomía. Bienvenidos a su podcast. Como si tuviera 30. Porque la charla entre amigas es la mejor terapia. La astrología es el estudio de la posición y los movimientos de los astros y su influencia en las personas y los acontecimientos del mundo. En varios países casi ha desaparecido su influencia, pero es todavía muy apreciada, sobre todo en algunos países orientales. Pero en los últimos años ha resurgido y cada vez son más las personas que se interesan en lo que pueden adivinar las estrellas. Por eso hoy, en Como si tuviera 30, vamos a aprender de astrología. Hola amigas, a mí el tema me apasiona, pero ¿qué tan creyentes son ustedes en esto de la astrología? Hola a todos, un gustazo. Pues es chistoso porque yo no creo mucho, pero si veo que está en un periódico, si veo que está en una revista, si veo que me aparece por ahí en algún, no sé, en alguna red social, créeme que lo voy a leer. Voy a decir como, oiga, sí, o no, 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 pero sí, o sea, raro, es raro. Me Vamos casa, a ver. me casa. Hola, hola. Oigan, qué temas tan, no sé, yo nunca he sido mucho de estos temas, entonces como que estos meses me ha abierto al tema. Y ya que lo mencionas, yo sí creo mucho en el tema de la luna, como que el cortarme el pelo cuando esté en tal luna, como que cuando uno está oscuro, no sé, la noche está así súper densa y que uno va caminando, yo sí creo que la luna me acompaña, o sea, no sé, yo no sé si es eso, pero sí siento que la luna, la influencia de la luna, que los cólicos se ponen más fuertes, no sé, siento que la luna algo tiene que ver, no lo sé si sí tenga que ver con astrología o no, pero bueno, ya averiguaremos, ¿no? Y bueno, obviamente, como siempre, como no somos expertas en este tema, como en ninguno de los que hemos hablado antes, nos vinimos preparadas con toda y seguimos con pues nuestros invitados especiales. Esta vez invitamos a nuestro podcast a John. Y John, bienvenidísimo. Por favor, cuéntanos un poquito de ti, cómo llegaste al mundo de los astros y sobre todo, ¿qué es esto de la astrología? A ver si estoy demasiado equivocada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación a Si tuviera 30. Yo ya estoy deseando tener otra vez 30. Ya tengo 35 años y ya llevo metido con la astrología desde 2015, ¿cuántos son? Como 8 años, ¿no? Como, bueno, entonces antes de que tuviera 30, estoy metido con la astrología. Bueno, pues preguntarse qué es la astrología es como preguntarse qué es la filosofía o qué es la ciencia en general. O sea, es una pregunta muy amplia. Yo creo que les puedo también contar para responder esa pregunta cómo ha sido la astrología para mí, cómo llegué a ella. Pues yo estudié literatura, como varios de los invitados que han tenido, eh, y en algún momento tenía un amigo del cual nos burlábamos un montón porque le presentábamos a alguien nuevo y era, ¿y tú qué signo eres? Pero así además con una mirada súper enigmática, como de, ¿y tú qué signo eres? Y nosotros cuando éramos chiquitos en la universidad hasta nos daba pena y decíamos como, Juan, por favor, no, o sea, no conoces a esa persona, ¿cómo le estás preguntando eso? Y él un día me mandó un video de una astróloga muy famosa que se llama Mía Pineda, que es venezolana y pues es la famosísima Mía Astral, y yo la escuché y dije, esta señora está haciendo algo como distinto, no sé. Le paré bolas y ella, lo recuerdo muy bien, era julio de 2015 y decía que Júpiter tenía una conjunción en Venus, como hace poco tuvo Júpiter una conjunción con Venus, pero en Leo, y que era un signo muy fogoso, donde todo el mundo iba a estar como con las energías subidas, y justo ese fin de semana hubo una fiesta y yo vi que todo el mundo estaba un poquito así, me quedó sonando eso y yo dije, ay, Dios mío, esto tiene que ser por Júpiter en conjunción con Venus, y la seguí escuchando y la seguí escuchando y me encarreté y bueno, pues la astrología me recordó un montón de cosas que yo había hecho, cosas que yo había hecho con el tarot, cuando chiquito, muy, muy chiquito, como a los 7 años, había, no sé por qué, un libro de quiromancia en la casa, recién que murió la maestra Hilda Strauss también, pues me acordé que había libros de Hilda Strauss en la casa, que era como para conjurar artes elementales y unos rituales Ujú. con cuarzos y yo los hacía. Entonces creo que ahí llegó la astrología.
a mi vida. Y pues desde entonces comencé a estudiarlo un montón, estudié con Mía y luego ya comencé pues a hacer consultas en algún momento, consultas de astrología, que ahorita podemos hablar un poco de ello. Y, y también a enseñar, porque alguien, un amigo de un amigo comenzó a mandarme muchos mensajes como, ah, es que me han dicho que tú sabes de astrología y tengo esta pregunta, tengo esta pregunta. Y yo, no, momento, o sea, te puedo responder 2 o 3 por WhatsApp, eh, pero pues si quieres más, pues o me invitas a un café o hacemos como algo más estructurado y nació la idea de hacer un curso. Y pues ya he dado varios cursos, ahorita estaba por lanzar un curso de astrología. Entonces, esa pregunta de qué es la astrología la respondemos a veces en el transcurso de un año o en el transcurso de 6 meses, ¿no? Entonces, es bastante, bastante gruesa. Y para mí, pues que ha sido un camino de descubrimiento, de preguntarme, de anclar cosas, de preguntarme por mis ciclos, por en qué ciclos estoy viviendo, por las adversidades, por aprovechar los momentos de bienaventuranza o los momentos positivos que se pueden tener para entenderme a mí en relación con el universo. Ahorita ustedes decían que la astrología tiene que ver con la influencia. Esa es como la definición clásica, pero uno tiene que eh, pen- pensar un poquito qué quiere decir influencia, ¿no? No quiere decir que X planeta se mueve e inmediatamente luego pasa algo como consecuencia de ese movimiento de ese planeta. Es más bien como la interrelación de los sistemas, creería yo, de un sistema que se llama, pues, llamémoslo universo, llamémoslo sistema solar, con un pequeño universo que soy yo, que es mi cuerpo, que son mis relaciones. Entonces es como de mirar esas correlaciones. Y evidentemente, pues pensar que si un elemento tiene una función en un sistema, como por ejemplo, les doy un ejemplo, el Sol en el sistema solar, que es el centro, que es lo más protagónico, que es una estrella que brilla, que da luz, que da vida a nosotros acá en la Tierra, pues hay algo dentro de mi sistema que también tiene esa función y que eso pues puede ser mi ego, puede ser mi personalidad, es lo que más brilla, es lo que más sobresale, es lo que me da identidad. Y ese tipo de relaciones son las que analiza la astrología entendiendo influencia como interrelaciones entre elementos de los sistemas. ¿Y para qué? Creo que más importante, o igual de importante que qué es la astrología, es el para qué la astrología. En mi caso ha sido pues un camino de conocimiento mío, de los demás, de mis relaciones, de diferentes momentos de mi vida. En este momento ya están marcados así con fecha y hora, muchos como de cuando conocí a esta persona, la luna estaba en tal signo, y eso pues me ha dado información, es información que podemos usar a nuestro favor. Y bueno, por eso como que yo estuve indagando algo. Así que pues vamos a hablar un poquito de historia a grandes rasgos, porque se dice que la astrología occidental nació en Mesopotamia y que la astrología babilónica no se orientaba hacia el individuo, sino hacia lo social, lo que tenía que ver con guerras, eclipses, desastres y pues todo lo que involucraba el bienestar de la colectividad. Y después se dice que la tradición mesopotámica pudo haber pasado a Egipto y a través de Oriente Medio a la India y después llegaría a la China y al resto de Asia. Mucho tiempo después, los griegos comenzaron a reformular el saber astrológico en el contexto de sus propias tradiciones, ¿no? Lo que pasa siempre, y popularizaron un método de esclarecer el destino de los individuos partiendo del momento de nacimiento. No sé si a ciencia cierta es así, puede ser que haya sido con unas variantes, pero bueno, ahí vamos viendo. De todo y de muy atrás, desde los inicios de la humanidad. Y además, no existe únicamente un tipo de astrología. Existen varios. Dos líneas teóricas atraviesan la astrología clásica, que sería la astrología judicial y la natural. La interpretación en la astrología judicial se basa en el cálculo y la lectura de lo que se conoce en los tiempos modernos como el horóscopo, el que yo leo, el que soy fiel vigilante de eso. Y se está muy pendiente de la hora o el marcador de la hora. Y la astrología natural, que requiere solo una suposición de las influencias planetarias generales, generalmente en relación con la medicina o el clima. Pero vamos a dejar que nuestro experto, nuestro invitado, nos explique esto mejor. Entonces, ¿cuáles y cuántos son los tipos de astrología? Digamos, yo no los conozco todos, no sé cuántos tipos de astrología hay, pero podemos pensar pues en qué queremos decir con astrología. Es la astrología del periódico, la astrología occidental, más o menos lo que describen ahorita es como el tránsito del conocimiento occidental de la astrología, que pues es la misma de la literatura, la filosofía, bueno,
nació en Mesopotamia, la modificaron en Grecia, pasó a Roma y llegó a nosotros como por unas dinámicas sociales. Pero, digamos, esto no es claro, esto no es claro, no podemos saberlo a ciencia cierta. Yo soy de los que opinan que la astrología es algo humano y en ese sentido, pues como la literatura también, pues hay expresiones americanas o prehispánicas o de África que tienen que ver con la astrología. Y que es entonces ese sentido de la astrología, es la observación de los astros y ver que puede haber unas relaciones con ellas. Entonces, en ese sentido, sí tiene su origen en ver que hay unos cambios en el entorno con diferentes cambios de los astros. El primero y más básico es la noche y el día, que sabemos que tenemos una energía cuando hay luz del día y una energía de la noche. Eso ya es un fenómeno astrológico, o bueno, un fenómeno astronómico. Ahorita vamos a hablar de pronto un poco de esto de astronomía y astrología, pero que tiene un efecto astrológico. Astrológico es cuando yo digo, de día o en ciertos días del verano voy a hacer tal cosa, en ciertas lunas voy a hacer otra, y entonces tiene que ver con la observación y sobre todo tiene su origen en la agricultura. En ese sentido, yo creo que ha habido astrologías en todas las culturas que tengan por lo menos agricultura o también que tengan un cálculo del tiempo. Ese es también uno de los orígenes de la astrología. Más o menos como ustedes ya describieron, es como la astrología que nosotros conocemos, ¿no? Es decir, tú eres de tal signo y que esos signos sean los animales y los animales del zodiaco, ¿no? Ese es como el tránsito de la astrología occidental. Sí, es a grandes rasgos. Mesopotamia, pues fueron los primeros, pero también yo tengo una hipótesis y es porque allá también nace la escritura y la astrología tiene que ver con un registro de los hechos. ¿Y eso qué quiere decir? Que puede haber astrología en muchas otras culturas que fueron ágrafas y que tuvieron un Mm, conocimiento astrológico y que quizá mm. entonces no lo registraron. Pero ya cuando yo tomo registros de que en este eclipse pasó esto, no, que en tal fecha pasó un eclipse y hubo un suceso social así súper grande, pues ya comienza a haber registros. Otra cosa que también varía dependiendo de las astrologías es la función del astrólogo. Ahorita describían un poquito eh, como que la astrología en Babilonia era un poco más social. Eso era porque el astrólogo era una persona pues que tenía que saber leer y escribir en Mesopotamia, que eso es mucho, que tenía que tener conocimientos matemáticos y que normalmente pues estaba asociada al poder. Entonces, quienes hacían uso de los astrólogos eran sobre todo pues los monarcas. Eso también fue así en Grecia. Y entonces, por ejemplo, los horóscopos más famosos son los de los emperadores romanos, en Grecia y en Roma también, a partir de justamente lo que mencionaban, el horóscopo. Hay un momento súper clave en la historia de la astrología que es en Egipto, en la era tolemaica, eh, es decir, cuando Egipto era griego, tenía emperadores griegos. Claudio Ptolomeo, que es un gran geógrafo, es el que se basa pues la ciencia de la geografía. Él también escribe un libro de astrología, un tratado de astrología que se llama Tetrabiblos, que ahí es donde sentó como las bases. Pero astrología ahí en la India, donde el astrólogo es un médico, un conocimiento para ayudarte y a tomar decisiones de vida también. Los astrólogos en India tradicionalmente son los que dicen, a ti te va a ir bien con esta persona de tal otro signo y son los famosos pues matrimonios acordados de la cultura hinduista, donde digamos las preguntas son otras, no se preguntan por el amor, sino como por la conveniencia, por si te va a ir bien en los negocios y hay otras maneras de responderse por el amor. Y también quizá hablamos de eso más adelante, pero la astrología se ha nutrido, digamos, la historia es súper compleja. Muchos de los cálculos que nosotros hacemos hoy en día desde Occidente se nutrieron por la astrología árabe, que tiene otro desarrollo, pues porque ellos nos dieron muchos cálculos y una manera muy precisa de calcular. La astrología árabe no tiene tanto que ver con los planetas, sino con unos puntos matemáticos, unas sumas y restas que ellos hacen en el cielo, y entonces hay unos puntos que llaman el punto de la fortuna, el punto propicio para comprar casa. Entonces eso se supone que uno lo tiene en su horóscopo o en su carta natal, pero también la cábala
el conocimiento Wicca también ha aportado mucho con los elementos, con ese conocimiento de la tierra. Entonces es un cúmulo de saberes con muchas, muchas historias muy interesantes. Yo tengo una duda que me surgió ahí mientras tú decías que pues esto todo sale de la observación, digamos, cuando tú haces todo esto, pues hay una observación, que cómo saber que Júpiter está en no sé qué, porque hay una observación, porque, pero como, o sea, ¿cómo observas eso? Digo, no sé, me imagino que hay ciertos hitos que tú sabes, a cada X año pasa esto, pero ¿cómo observan? O sea, ¿hay algún método? No sé. Sí, es observación muy puntual en ese sentido de saber dónde están los astros, pero también observación en un sentido muy metafórico, ¿no? Pues puntualmente, el primer hecho que nosotros vemos como que las cosas cambian es el día y la noche. Hay un astro que está en el día y otro astro que está en la noche. Eh, a veces en nota al pie, en astrología hablamos del Sol y la Luna como planetas en el sentido de cuerpos celestes. Entonces a veces voy a decir el Sol como un planeta, pero no es que yo no haya ido a la primaria. Sé que el Sol es una estrella, que la Luna es un satélite. Finaliza la nota al pie. Ese es el primer sentido de observación, como que hay cambios y que la luna no siempre está igual y que entonces ahí, bueno, vienen las fases de la luna. Por eso se relaciona mucho con la agricultura. Pero pues hay otros objetos que también son visibles, ¿no? Y pues recordemos que los antiguos y las antiguas no estaban en una ciudad donde no podían ver el cielo nocturno, sino de hecho se veía y se veían las estrellas, que son unos cuerpos fijos. Entonces dicen, wow, ¿por qué están estos cuerpos fijos y otros se mueven? ¿No? Ah, bueno, entonces los que se mueven les atribuyo cierto significado. Los que están fijos, pero también hay una cierta regularidad. Entonces ahí voy marcando y voy marcando eventos. Y es donde viene la otra parte de la observación, que es de qué me pasa a mí, qué le pasa al entorno. Como, por eso es una ciencia, un conocimiento relacional, la astrología, ¿no? Yo sé ya a estas alturas de la vida que cada vez que hay luna en Piscis, yo me vuelvo loquito y me da mucho sueño. Y que no sirvo para nada, estoy para recoger con cucharitas, tengo unos sueños horribles, pero es mi propia observación. Es la propia observación de lo que yo sé que me hace la luna en Piscis a mí. Y ya como tal, los cuerpos celestes, pues se observan muchos de ellos a simple vista. En la astrología clásica solamente se contemplaban 7 planetas: Sol, Luna, Mercurio, Venus, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, que es el último que se ve a simple vista. Ya los otros planetas vinieron pues con el descubrimiento de otros objetos, con el telescopio, y Plutón fue el último que se descubrió no hace mucho. No hace mucho, de hecho, hace un siglo y 20 años, algo así. Se descubrió Plutón, pero entonces cuando se descubrió se le atribuyó cierto significado eh, que de todas maneras cubría otro elemento en el sistema. Entrando en materia astrológica, aunque ya entramos de rato, pero bueno, como más a la puntualidad, porque esto es de poco tiempo y mucha información, se dice, bueno, la gente dice que los astros rigen nuestra vida, entonces dependiendo de la hora y la fecha exacta de nuestro nacimiento. Esto entonces determina la posición de los astros en el momento exacto en el que llegamos al mundo y que, por ejemplo, una carta natal es una especie de fotografía del cielo en ese preciso instante, ¿no? Como están ubicados los planetas. Esto determina, entre otras cosas, el signo solar, que es nuestro signo normal, ¿no? Entonces, yo soy Acuario, Vico es Virgo, Anto también es Acuario, entonces, bueno. Pero tenemos también una cuestión que se llama ascendente y signo lunar. Entonces, es una cosa que se va complicando, ¿no? Y que no muchos conocen o la mayoría no conocen. Entonces, porfa, ayúdanos a entender qué es esto de la carta natal, qué significa eso de que no tenemos uno, sino tres signos, y que además tenemos una influencia de planetas y de casas y de un montón de cosas que, mejor dicho, eso está súper distinto, y que además todos los signos influyen en nosotros. Yo les acabo de pasar a sus WhatsApp, a Anto y a Vico, sus cartas natales, porque de pronto no las conocen. Yo conozco la mía hace un tiempo y sigo batallando por tratar de entenderla un poco, pero pues, Yo por también, no te favor, preocupes. ilumínenos. Bueno, esta pregunta que haces, Cali, es pues la pregunta ya como de la técnica de la astrología, y también es muy, muy larga de responder. Astronómicamente es muy sencilla de responder. Cuando nos referimos al signo, el que leemos en el horóscopo, estamos hablando del Sol. El Sol va pasando por un fragmento del cielo. Quiere decir eso de que va pasando por el fragmento del cielo.
Las estrellas fijas, que son las de las constelaciones, están muy, muy alejadas de nosotros y entonces las vemos quietas. El Sol y la Tierra sí se van moviendo. Entonces, ese tránsito anual del Sol por las constelaciones son grupos de estrellas, pero no todas las constelaciones, sino las del zodiaco, es lo que llamamos un signo. Entonces, ese es el signo del Sol y eso tiene un significado, porque el Sol, digamos, es el más importante o el que consideramos más importante en la astrología occidental, porque es lo que ya les había dicho, el astro más importante del sistema solar, el que nos da la identidad, con el que nos identificamos. Pero en otros tipos de astrología, por ejemplo, en la védica, es mucho más importante la luna. Puede ser que otras culturas lo vean de otra manera. Eso habla mucho también de nosotros mismos como cultura, ¿no? De que nos enfocamos mucho en el ego y en la identidad. Y ese es, digamos, lo básico. Pero dependiendo la hora en la que nacemos, bueno, el sol depende del mes solar, por decirlo de algún modo, entre comillas. Es decir, atravieso un segmento del cielo que se llama signo y va cambiando de signo, ¿no? Ahorita estamos en Aries y el siguiente signo es Tauro y así hay una sucesión de signos. El signo ascendente es, depende de la hora, que quiere decir ascendente. Ahorita les vamos a proponer un ejercicio como de imaginación. En este momento, supongo que la mayoría de personas que nos están escuchando están en Bogotá o al menos en Colombia. En este momento estamos de noche, son las 8 de la noche. Si nos ponemos a pensar en dónde está el sol y lo tratamos de ubicar, lo ubicaríamos dónde en el cielo. Evidentemente no en la parte que vemos, sino alguna de la parte que no vemos, ¿no? Está en un segmento del cielo. Y si pensamos hacia dónde está el oriente, cada quien piensa en el oriente, va a ver, también va a corresponder con un fragmento del cielo. Ese signo que está ahorita en el oriente, por donde el sol se alza, que es el ascendente, es el signo ascendente. Es decir, si alguien nace ahorita con el sol en Aries, que el sol estaría escondido en la parte que no vemos del cielo, escondido por así decirlo. Y nace a las 8 de la noche, tiene un signo que está en el oriente. Ese es el signo ascendente. Mucha imaginación, mucha imaginación. Hay Oh, qué buena videos que lo pueden explicar información. mejor, Ah, ya mejor de lo que entiendo. puedo hacer ahorita. Siento que en este momento todas Pero deberíamos tener aquí las ecuaciones esas del Temex. Sí. Pero queda así súper es, así claro. es. Ya uno dice, ah, ya entiendo por qué se llama así. O sea, Claro, como que uno, ni idea. Ah, súper. sí, ahí está un signo en este momento, pero 2 horas más tarde, o pensémoslo 2 horas antes, si quieren. A las 6 de la tarde el sol estaba justo en el occidente, ocultándose en Aries y entonces el ascendente era otro, ¿no? Entonces siempre es una combinación y por eso es tan importante la hora. Y la luna también, pues, también tiene el mismo tránsito. Digamos, por eso les decía que la explicación astronómica es, pues, más o menos sencilla, ¿no? Sí, con un poquito de imaginación, ¿no? Hay videos que lo explican. También lo puede ver y es bastante Pero claro, fuiste muy ¿no? ilustrativo, yo tratando de hacer el podcast y de entenderlo, porque iba a poner otra cosa al principio. Fue como los grados y entonces el zodiaco, esa conjunción del amanecer con no sé qué, yo, no, eliminar. Y por eso es que No, en, digamos, Cali y yo, que somos acuario, no somos iguales. O sea, Que tenemos tenemos un nuestras ascendente cosas, pero distinto. otras que nada que ver. total. Y también no solo depende de la hora, sino del lugar donde uno nace, porque como estos son coordenadas terrestres, pues no es lo mismo si naces con el sol directico, así como nacemos nosotros, en el trópico, como muy arriba, que si nace es como si vemos el sol de soslayo todo el año. Ahora, lo verdaderamente interesante es qué significa eso. ¿Qué Ujú. significa yo tener? ¿Qué significa que mi sol esté en tal signo? ¿Qué significa esa combinación signo ascendente? ¿Qué significa luna? Y a grandes rasgos, el ejemplo que uso en clase, muchísimo y en consultas también es, el sol es como tu energía, que la energía la compartimos todos, más o menos. Hagamos de cuenta que somos un edificio, ¿no? Y todos tenemos una red eléctrica. Tenemos una energía que es solar, ¿no? Puede venir de tal empresa, de tal otra. Esos son los signos, ¿no? Yo puedo tener energía marca Piscis, energía marca Acuario, energía marca Libra, ¿no? El ascendente es ya cómo se expresa esa energía, ¿no? Es qué conectamos a esa energía. Y eso puede ser
movimiento, si conecto una lavadora o una licuadora. Puede ser frío, si conecto un refrigerador. Puede ser luz, puede ser video, puede ser sonido. Y eso es como la particularidad de qué hago yo con esa energía, es mi ascendente. Y la luna representa, por una tradición pues larguísima de lo que significa la luna para todas las culturas y para toda la mitología y lo que significa para nosotros como humanos y como humanas, eh, representa un poco esa energía, cómo la sentimos en el interior. Y se identifica la luna con las emociones. ¿Por qué? Porque la luna de todos los astros es el que va más rápido por todos los ciclos. Y nuestras emociones son muy variables. Y entonces tenemos ciclos, ¿no? Ciclos de las emociones que son las que más cambian, ¿no? Y una persona muy ciclotímica puede tener unos cambios muy grandes de emociones. Por eso se identifica la luna con las emociones. Y la luna, en el momento en el que naces, está en determinado ciclo. Entonces adquiere las características de ese ciclo. Y bueno, de ahí se desprenden un montón de cosas que ahí sí ya es lo de los grados, ¿no? Los puntos, ahí dividimos ese gran mapa que vemos del cielo, que es la carta natal desde la Tierra, en unos cuadrantes, un punto que es el medio del cielo, el ascendente, el descendente, unas casas, unos grados, y ahí es donde la cosa se comienza a poner más interesante, porque entonces no es lo mismo dos acuarios, como el ejemplo que ponía ahorita Vico, perdón, Anto, em, que nazcan a diferente hora, pero tampoco que tengan el sol en diferente casa. Ah, sí, esa es la otra. Pero yo Es aquí de cierto. chismosa quiero saber, ¿cuáles son los de ustedes? Es que como vi mi carta me emocioné y quiero saber de ellas dos porque siempre ha sido así, ¿sí? O sea, nos conocemos casi ya van a ser 2 décadas y nada que ver. O sea, son acuarianas, pero, o sea, no. Entonces yo sí quiero saber el lunar y el ascendente de las dos. Pero yo soy más ¿Cuál cool. chismosa? No, no, ya te voy a decir por qué yo soy más cool. Bueno, la mía Ah, ok. dice que de signo solar Acuario, signo lunar Tauro y ascendente Cáncer. No sé Ok. qué significa, pero se sabe. Eso Ay, dice. me gusta saber un poquito de esto. Chis. Yo ¿Y soy, tú, Cali? yo soy muy acuario, porque yo tengo el sol en acuario y el ascendente en acuario. Y mi signo lunar es Escorpio. Ay, el mío también. Ah. Sí, por eso tú y yo nos parecemos en algo que después te explicaré. Tengo miedo. Ah, ok. Mi ascendente es Géminis. Nadie preguntó, pero voy a decir. No tengo con quién compararme. ¿Y la luna? La luna es Escorpio. O sea, soy Virgo Ah, en sí. signo solar, lunar Escorpio y el ascendente es Géminis. Ok. Bueno, Bueno, esto, a ver. esto me Ah, ya, pasa yo mucho. analizando. Ay, de raza. Esto me pasa mucho es que también normalmente, pues como soy millennial, obvio tengo un trabajo de 5 a 8 y en los ratos libres soy astrólogo. Cuando digo que soy astrólogo, la gente me lanza de una, como, ay, mira, yo soy Piscis, mi ascendente es tal, mi luna está en tal. Y yo como, oye, güey, no estamos en una consulta. Como, ¿qué quieres que haga con eso? Como, pues, te felicito. Es como si te le dijeran a un médico, oye, no, mira, yo tengo la presión arterial 120/80. Mi mamá tiene diabetes. ¿Tú qué me recomiendas ahí por encimita? Como que sigo tomando losartán. Mira, mi dosis de losartán es como tal otra. Es como muy difícil con esos datos simplemente decir algo. Obviamente se dicen unas generalidades, que es lo Ujú. que dicen los horóscopos. Y pues de ahí también la crítica, porque la astrología también ha dado mucha papaya de generalizar. Y obviamente pues para una consulta realmente pues como apropiada, con sentido, pues yo me puedo demorar 4 horas en una consulta, básicamente. O al principio me demoraba 4, ahorita me demoro un poquito menos, por ahí 2 horas. 3:30. Ah, no, ¿Qué necesitas para una consulta de carta natal? Tener l- tu fecha de nacimiento, y a veces eso no es tan obvio, hay gente que no sabe cuándo nació, porque hay algún problema con, bueno, el registro secreto de nacimiento, su mamá lo ocultó, es adoptado, bueno, hay muchas posibilidades. El lugar de nacimiento también, exacto, y la hora. Con la hora
pues hay unas complicaciones, hay generaciones enteras que no saben su hora de nacimiento o que Ujú. pues simplemente las enfermeras aproximan, o también he escuchado yo, pues ya metiéndome mucho en esto, de que hacían tandas y todos estos nacieron a las 12, ¿no? Todos estos nacieron a las 2, ¿no? Porque era, digamos, era con un fin como pues de registrar, ¿no? Y no pues no de tomar la hora exacta. Tengo consultantes que han tenido hijos o sobrinos y se ponen con el GPS y un reloj atómico a consultar exactamente las coordenadas y la hora. Eso es muy Ok, importante. Haría eso. ya sabiendo. Sí. Eso. Y cuanto más exactos, pues mejor, ¿no? Que dependiendo de la hora puede haber un cambio en el ascendente. Si uno no sabe la hora, hay métodos para comprobarlo, pero es un servicio que también se hace, digamos, por aparte. Yo solo lo he hecho muy poquitas veces porque hay que hacer unos cálculos impresionantes y pues hay que cobrar por eso, pero yo me puedo demorar 3 días corroborando la Ahora. hora de alguien. Hay servicios de páginas de astrologías que se dedican solo a eso, necesitan mucha información porque ya es un poco ir como reconstruyendo, como diciendo, bueno, más o menos, ¿tú a qué hora sabes? La consulta de astrología, ahorita que hablábamos de la historia de la astrología, toda la astrología, digamos, en su tránsito de Oriente a Occidente, se topó en algún momento con las terapias, ¿no? Y también puede haber métodos terapéuticos, o la astrología puede ser una herramienta terapéutica que nutre tu proceso de terapia con todos las posibilidades de terapias que hay, o que en sí puede ser una terapia, si lo hace alguien que se ha preparado para ser terapeuta. Además, es decir, ser astrólogo no te hace terapeuta inmediatamente, ¿no? Las puedes combinar. Mi consulta, yo puedo hablar de mi consulta, es una indagación de muchos temas. Yo voy andando diciendo, bueno, más o menos tu carta significa esto, pero también depende un poco del consultante. Y me acuerdo mucho del podcast anterior, cuando estaban hablando del tarot, que, bueno, si una persona es más de tal elemento, esta chica buscaba hablarle con los elementos simbólicos de ese elemento. Me pasa mucho. Si alguien es Géminis, entonces sé que la consulta va a estar muy charlada, que va a hablar muchísimo, que tengo que poner ejemplos, que tengo que ser dinámicos, ¿no? Si es Acuario, entonces puedo ser un poco más científico. Los Acuarios suelen ser escépticos, entonces es como al principio me dicen, bueno, explícame mejor por eso, ¿no? Si son Sagitarios, van a estar así como, ay, sí, yo quiero aprender todo, dime hasta el último detalle, y pues ahí me toca aclarar que no es una clase de astrología, que también tengo los cursos de astrología. Como es una lectura de carta natal, pues es interpretativa, ¿no? Es como la manera en la que yo leo la carta natal es la manera en la que yo la leo. Lo que yo leo es lo que yo leo. Muchas veces las personas están interesadas en ciertos aspectos y yo veo que eso no es tan importante, ¿no? Entonces trato de pasar un poquito, pero pues si la gente se quiere quedar hablando de algo pues que no es tan relevante desde mi punto de vista, pues también se puede hacer. Digamos, es como una comunicación, es algo muy charlado. Con la consulta de carta natal se puede tener consejo. Cuando es buen, la pregunta de la astrología es el cuándo, porque tiene que ver con el tiempo, porque tiene que ver con los ciclos. Por el cuándo o por, digamos, en qué ciclo estoy ahora, qué ciclo viene, que es otra manera de entender el tiempo, ¿no? Nuestro ser temporal, y ahí uno se puede poner muy filosófico y heideggeriano. También puede ser muy predictiva, pero eso es otra técnica también, entonces por eso también demora. Y estudiar una carta natal para hacerlo de manera responsable demora. Y también la persona puede llegar con sus problemas, ¿no? Quiero entender por qué, no, Dios mío, esto que me pasó, esto es muy fuerte, acaba de pasar un eclipse, ¿qué hago? Bueno, desglosémoslo un poquito. La idea en general es dar información que te sea útil, ¿no? Es decir, eh, en diciembre de 2024 vas a conseguir el trabajo de tus sueños. Es como, bueno, ¿cuáles son tus sueños? Eh, ¿Estás en el trabajo de tus sueños? ¿Tus sueños son lo más importante de tu vida? Ese tipo de preguntas. Creo que la gente se va a veces con más preguntas y con información que es útil, sobre todo para saber y conocerse a sí mismo. Mm, súper. Y bueno, y hablando de ese tema de, como volviendo a lo que tú hablabas de las emociones, pues hablemos también un poco de la luna, que tiene mucho que ver, ¿no? Estuve investigando y esta semana la luna creciente pasó de Géminis a Cáncer, mientras tanto el sol está en Aries, ¿no? Como nos decías. Y la posición de la luna, según Internet, nos ayuda a entender cuáles son las emociones o reacciones predominantes en determinados días y su por qué. Entonces, no sé, John, profundicemos en este asunto,
porque es muy usual escuchar cosas como la luna en Escorpio es de personas intuitivas y la luna en Cáncer tal, entonces como que siempre, lo que dije al principio, la luna está ahí metida en todo. Hablemos un poquito como de la luna, cómo funciona esto. Algunos tipos de astrología, como les mencionaba, que se enfocan más en la luna y que de hecho también hay calendarios que se enfocan más en la luna, ¿no? El calendario El chino. chino, el calendario hebreo también. Y es la luna, pero no es la luna solita, es la luna en relación con el sol. Entonces son las fases. Como yo tengo esa hipótesis, digamos, creo que no la he leído en un libro, al menos no expresada así. Dado que la observación parte sobre todo de lo más básico que vemos en el cielo, que es los cambios entre el sol y la luna, y que la luna ha acompañado a la humanidad y hemos tenido ese contacto tan grande con él, como lo decíamos desde la mitología, desde los mitos de origen, desde que lo he mencionado varias veces, desde la agricultura. Creo que hay mucha información sobre la luna. Entonces, por eso en las tradiciones, conocer sobre la luna, en las tradiciones astrológicas, conocer sobre la luna es muy importante. Y tenemos un montón de elementos para entenderlo y también representa la feminidad, entonces es una manera, hay toda una línea astrológica para entender la feminidad o nuestro componente femenino en cada una y en cada uno a partir de la luna. Entonces la importancia que se le puede dar es muchísima, pero siempre en relación con, ¿no? Entonces, por ejemplo, se entiende la luna nueva en relación a todos los inicios, ¿no? En relación a cuando hay una idea, cuando surge, ¿no? Cuando está creciente, uno ya va evaluando el proyecto y como, bueno, tenía esta idea, ya la he ido desarrollando, miremos cómo va, ¿no? Cuando hay luna llena, se tiende a relacionar con un nacimiento o con un florecimiento, y cuando va menguante y cuando vuelve a luna nueva es como cerrar de nuevo ese ciclo. Entonces, ese ciclo de las emociones, ese ciclo de la luna, lo podemos entender también como en qué ciclo emocional estoy, ¿no? La luna, pues habla sobre todo de unos periodos también físicos muy importantes para las mujeres biológicas, que es el ciclo de la menstruación. Es una manera de entender que yo ahorita tengo la predisposición física, biológica para engendrar, ¿sí? Y que en cierto momento esa idea, esa posibilidad ya no es más. También entiendo entonces cuando se termina algo. Y tiene que ver con las variaciones emocionales que vamos teniendo. De hecho, en la astrología lunar no hay 12 casas, sino 28 fases de la luna, una por cada día, mientras se completa el ciclo, y cada una de esas tiene un significado, entonces varía cada día. Es una manera de aprovecharla, por ejemplo, con diarios, ¿no? Con diarios de emociones. Hoy me siento así, hoy la luna está en qué fase, en qué relación va con el sol, cómo voy yo reaccionando, ¿no? Eh, Aunque obviamente uno se apoya como astrólogo en el libro y en el manual y en lo que dice la tradición, lo más importante es observar eso, cómo me cae a mí, ¿no? Que la luna haya pasado de Géminis a Cáncer, en general puede significar algo, pero la pregunta es, ¿qué significa para mí? ¿Qué emociones tuve hoy? ¿Qué conversaciones tuve con respecto ayer a cómo me sentía en la casa, ¿no? Perdón, en Géminis, ¿qué conversaciones tuve frente a ideas que yo pueda haber tenido y cómo me sentía frente a eso? Y hoy, ¿qué pasó a Cáncer? Bueno, eso cómo me hace sentir, me hace sentir inseguro, me hace sentir seguro. Son un montón de preguntas, más que significados predeterminados, lo que nos entrega la astrología y la luna. Y es particularmente con la luna que conocemos nuestras emociones. Ahora, tampoco todo tiene un significado, ¿no? O aunque tenga un significado, tampoco todo es tan importante. Puede que para mí es súper importante la luna en Piscis, la luna en Sagitario, pues no me importa tanto, ¿no? Es Es porque porque yo tengo mi identificaste luna que esa natal. luna en Piscis sí hace algo en ti. Tengo la luna natal en Piscis, entonces con los años entendí que los 2 o 3 días que tenía la luna en Piscis, yo me sentía, como decía el libro, que me sentía la luna en Piscis y que era algo de mi personalidad, por así decirlo, pero que no estaba todo el tiempo. Y yo decía, a veces sí, a veces no. Y después de que ya voy observando, llega la luna en Piscis, a veces la siento, a veces digo, uff, qué sueño.
digo, la luna entró en Piscis. Checo, y ahí está. Para concluir, o bueno, cerrar más o menos el tema de la luna y las emociones es observar con las fases de la luna, los signos eh, que voy yo sintiendo, cuando soy más reactivo, cuando no. Y eso finalmente es información. Ok, Sí, pues digamos que ahí, no sé, ahí hay algo, a mí no me resuena un poco esta parte de la luna en o Mercurio retrógrado o estas cosas, porque yo siento que al hacerlo y al exteriorizarlo, como que pierdo el poder de del control hacia mí. O sea, está muy bueno que uno sepa y uno diga, ah, ok, concuerdo. Así como yo sé que 10 días antes de que a mí me vaya a llegar el periodo, yo empiezo a molestarme por cualquier cosa. O sea, veo pasar una mosca, quiero matar a alguien. Yo y eso lo he ido conociendo con el tiempo. Pero cuando yo digo, ah, no, es que entonces siento como que pierdo ese poder de decir, sí, ok, pero pues que yo manejo esto y no puede ser que porque aquí hubo una unión, alineación, conjunción, pues eso me quita a mí el poder y yo, no sé, me vuelvo o más débil, o más brava, o más feliz. Entonces, no sé, hay como que entra una especie de distorsión dentro de lo que suena muy cool, pero como que en mí no hace ese clic, como que le digo, oye, sí, no, siento que me quita poder, o sea, no, no sé, eso me pasa siempre que lo escucho y más ahora, de hecho, te digo esto y te hago una pregunta, porque pues este Mercurio retrógrado que lo dicen en todo lado, porque eso ya es tendencia, o sea, siempre lo veo en cualquier lado, no lo entiendo, pero para eso te quiero preguntar, que dicen que es de mala suerte, de comunicaciones fallidas y otras cosas. Primero, pues, ¿qué significa retrogradación? Y si es importante, es normal que esto no resuene conmigo, o cómo. Bueno, quizá un astrólogo muy pantallero te diría, eso es por tener la luna en Escorpio. Ah, no, pues sí. Ok. Eh, pero era un chiste, no es por eso. No sé realmente qué parte de tu carta, aunque seguramente si la miro voy a encontrar una explicación de ese escepticismo. Has tocado un tema muy importante y es eh, también como todas las herramientas espirituales y no espirituales se pueden convertir en una excusa para, para quitarnos responsabilidad, ¿no? Para excusarnos como el yo soy así, ¿no? Es que yo soy libre, entonces con lo bueno, con lo malo, yo soy así y también montarnos un cuento, pero eso finalmente también es alimentar el ego. Yo creo que el objetivo de la astrología es todo lo contrario, como desmontarlo un poquito y ponerte incómodo. Entonces es como de, bueno, eh, la luna está en Aries, supongamos que yo tengo la luna en Aries, y cada vez que está en Aries, entonces resulta que yo soy muy reactivo y yo ya soy así, entonces tú te tienes que aguantar porque yo soy reactivo y así es la luna en Aries. Y pues no, la cosa es más bien, si encuentro una relación entre que la luna está en Aries y que a mí se me suba un poquito las emociones o que todo lo que em, me pase alrededor me ponga como chispita, entonces, ¿qué voy a hacer yo con esa información? ¿Cómo me responsabilizo de lo que digo? ¿Cómo me puedo preparar un poco también, ¿no? Creo que es una etapa donde uno pasa, de todas maneras, uno dice, claro, es que obviamente, como eres Escorpio, eres así. Y no se trata de eso, se trata un poquito de ir más allá, primero, no quitarnos responsabilidad. Tú lo dijiste de una manera, de otra manera, que me parece como la contraparte de lo que yo estoy diciendo de no quitar la responsabilidad, es que te quita poder, ¿no? Te quita poder y capacidad de agencia. Yo creo que se puede Ujú. utilizar el conocimiento astrológico para tener agencia realmente y saber, bueno, al que le resuene, por supuesto el que yo tenga la luna en Piscis y que yo me siente dormido, entonces es excusa para que yo vaya al trabajo. No, pero sí decir, saber que si a mí me genera esto, decir, oye, hoy no te estoy prestando atención, lo siento, no estoy disponible. Por ejemplo, entre muchas otras salidas, pero eso no llega simplemente porque te lo diga un astrólogo, eso tiene que ver con el trabajo que estás haciendo, el trabajo de la autoobservación, que es Ujú. como la contraparte de la astrología sin la que la astrología se queda coja y es que Ok. te digan qué hacer y quitar el libre albedrío. Ahora, Mercurio retrógrado, gran tema. Eh, una vez más, astronómicamente es muy fácil de explicar. Los planetas tienen diferentes velocidades y por esa relación, esa distancia que tienen los planetas con nosotros, hay unos que desde nuestra perspectiva pensamos
que retrogradan. También hay videos para esto. ¿Qué quiere decir retrogradación? Que se van como para atrás. Ninguno de los planetas se va para atrás. Es solamente que la Tierra se acelera y que nosotros dejamos de verlo. Digamos, ahí estas dos manitas mías, para los que están escuchando, se tienen que imaginar dos manitas, van a la misma velocidad y de repente, porque una órbita es más pequeña, una se acelera y la otra se retrasa. Entonces ahí sentimos como que hay primero un momento de freno y luego un momento donde se va para atrás y vuelve a iniciar. Estos son parte de los ciclos, ¿no? ¿Qué puede significar un Mercurio retrógrado? Significar pensar más, no acelerarme, ¿no? Poner la mente, que es lo que significa Mercurio, la mente y la palabra, los contratos, los proyectos, las ideas, firmar cosas, hacer trámites, todo eso lo rige Mercurio, porque es un planeta muy rápido y porque nuestra mente es muy rápida, digamos, nuestro sistema, las emociones suben y bajan, pero no son tan rápidas. La mente sí puede estar de un tema a otro y si no, pues pensemos en cuando le damos clic hacia arriba o scrolleamos una pantalla de muchos temas. Puede estar muy rápido. Lo que nos dice Mercurio retrógrado es también la mente puede parar. Este tiempo puede que las cosas no funcionen, pero ¿cuál es el sentido de que no funcionen? No me convenía, no me convenía así. Tenía que darme cuenta de algo. Tenía que darme cuenta que este trabajo no era para mí, ¿no? Por ejemplo, si tengo que firmar un contrato y lo firmo en Mercurio retrógrado, probablemente se va a demorar y me doy cuenta de algo o me sale otra oferta, mejor o peor, pero a la final es como entender que hay unos tiempos que también son de pausa, donde no tenemos que ir tan vertiginosamente por la vida, ¿no? Donde nos podemos preguntar, ay, estoy seguro de lo que pienso. Nosotros siempre decimos, no, yo pienso esto, ¿no? Yo pienso ahorita esto, y decir, como, ¿qué tal si yo no tengo la razón, ¿no? De hablar menos y de escuchar más. Entonces también son tiempos vitales a la larga, o tiempos que nos ponen una pausa. Se ponen a decir, Y eso ocurre normalmente pues en Mercurio retrógrado, pero también Marte está retrógrado, Júpiter está retrógrado, todos los planetas están retrógrados en algún momento desde la perspectiva de la Tierra y cada uno tiene su significado, su tiempo y sus procesos. Yo he escuchado, hablando de Mercurio retrógrado, que es cuando más fallas en las comunicaciones se presentan, ¿no? De hecho, cuando se cae WhatsApp, con Facebook, con todos los otros, justo estamos en Mercurio retrógrado. Sí, también porque rige como las comunicaciones, pero también depende en qué signo retrograda Mercurio hace la retrogradación Mercurio, ¿no? Entonces, si es en Acuario, tenaz, porque ahí es donde fallan todos los sistemas. Pero eso fue seguramente que alguien muy humano, o sea, eso no fue solo, alguien muy humano estaba con su mente por allá pensando en los huevos del gallo, pensando en, tengo que, olvidé tal protocolo y entonces se cayó WhatsApp, ¿no? Todo tiene Ok. como esa correlación, ¿no? ¿Para qué sirve además Mercurio retrógrado? Para no emputarse tanto. Perdón, la palabra seguramente hay que editarla para YouTube. Eh, ¿No? para decir, esto va a pasar con los años, después de unos 20 Mercurios retrógrados conscientes, se hace más fácil. Además, lo hace todo el tiempo, ¿no? Hay como 3 veces en el año que retrograda Mercurio. Es- Exacto. Hasta aquí hemos hablado del canon de la astrología occidental, ¿no? Un poquito, una abrebocas. La de los 12 signos zodiacales, que además hemos conocido toda la vida. Sin embargo, como dijimos al principio, hay muchos tipos de astrologías y asimismo existen muchas creencias alrededor del mundo que son guiadas por métodos parecidos. ¿Qué puede uno esperar de la astrología y qué es eso que definitivamente no se le puede adjudicar a ella? Desde mi punto de vista, como por la experiencia que he tenido, pues no puedes adjudicarle la responsabilidad de tu vida, definitivamente, ¿no? Ajá. Como no se lo puedes adjudicar a la terapia, como no se lo puedes adjudicar a tu mamá, como no se lo puedes adjudicar a nada. No puedes, con astrología se pueden saber muchas cosas. Hay consultas muy raras donde yo he tenido, donde me llega información, que en algún momento también, y esto les va a sonar muy parecido a algo que ya escucharon, hay un momento donde todas esas rayas y todos esos símbolos se me convierten en imágenes y simplemente veo cosas y comienzo a decir,
miércoles, estoy viendo esto, no sé ni siquiera si me dices de dónde lo estoy viendo, ni siquiera eh, te lo puedo decir, por esta conjunción, esto significa que ta. Entonces, lo que puedes esperar, un nivel de detalle y un nivel de que te comuniquen cosas asombrosas o que no sabías o que tenías reprimidas en el inconsciente, y por eso es una gran herramienta terapéutica. Puedes esperar una precisión de, como lo hice una vez por desparche y no volvió a salir, una vez predije la hora de nacimiento de alguien, de la hija de un amigo. Me puse de desparche y dije, dame la fecha de la mamá de la criatura, dame tu fecha, y el margen de error fueron 3 minutos. O sea, yo dije, van a ser tal día a tal hora. O sea, ese nivel puedes esperar, ¿no? De detalle, y si tú te metes y realmente estudiar y a comunicarte y también hacerle un feedback como a la carta natal, como a decir, si me refleja, esto me quedó acá sonando, profundizamos un poco más, la astrología te lo va a responder. Pero lo que no puedes esperar es que la astrología te resuelva el motivo de consulta. Eso lo haces tú con la información. Y eso es ni que el astrólogo te solucione cosas. Obviamente está el que promete, ¿no? El que promete los amarres, el que no dame el signo. A mí una vez me prometieron la lotería. Aquí la estoy esperando todavía. Esa Cali siempre dice lo mismo y nunca la Sí, compra. toda Pues traumada. yo qué culpa si es, o Cómprala, sea, la pues única vez que iba a cómprala. hacer una carta natal, una chica toda X ahí, te vas a ganar la lotería. No Y, pasa. y bueno, y siguiendo un poco con el tema también, obviamente por ser la astrología precisamente una de las más famosas, como que la gente conoce todo esto de la astrología, el horóscopo, todo esto, em, ha sido también muy satanizado, ¿no? Muchos la ven como una estafa, lo que tú decías, que todo el mundo es un charlatán, o sea, ya uno lo satanizó a todo el mundo. Y sobre todo, los que más satanizan esto es la gente como con pensamiento científico que además se indignan gravemente cuando uno confunde astrología y astronomía, ¿no? A veces a uno se le escapa y uno dice astronomía, ay Dios mío, pero ¿usted qué está hablando? Entonces, yo quisiera saber cómo que tienen en común ambas y por qué es tan importante saber diferenciar la astronomía y la astrología y cómo se relacionan. Primero, sí, y satanizados completamente. Obviamente, por el desarrollo histórico de la astrología, eh, quemadas, torturadas, todo lo peor históricamente. Eso ha sucedido así. Pero en su origen, pues tienen el mismo principio, que es la observación. Pues en algún momento sí se deslindan, pero el gran astrólogo Claudio Ptolomeo, que también un gran científico, ¿no? Ningún geógrafo desapreciaría o pondría en cuestión los aportes de Ptolomeo a la geografía. Ahora, mi opinión es que en algún momento surge pues este fetiche que tenemos en Occidente con la ciencia, y lo otro, lo de la disputa que hay entre la astronomía y la astrología. Eso es una disputa ni siquiera de la astronomía, sino como del saber científico en general, porque en algún momento endiosamos demasiado la ciencia, y ese conocimiento pues verificable, ese conocimiento tangible que tenemos pues de la realidad. Yo personalmente soy de los que piensa que la astrología no es una ciencia en el sentido de la ciencia moderna, ¿no? De la ciencia que tiene unos pasos, que tiene unos experimentos, que es verificable, y no puede serlo porque la astrología es mucho más anterior a la ciencia moderna, establecida en el siglo XVII, XVIII, con los avances industriales y el pensamiento estructurado y el fin de los mitos, en fin, todo ese discurso que tenemos de esa ciencia. No, es ciencia en el sentido de conocimiento, pero no es un conocimiento que encuentre una verificación como por experimentación. Sin embargo, hay escuelas de astrología, hay journals de astrología, hay gente que hace sus pregrados y posgrados en astrología, y entonces la mezclan con tal u otra disciplina. Yo creo que eso es válido, que eso no está mal en sí, eh, pero creo que pueden convivir. La astronomía, creo que no, la astrología no se está metiendo en el terreno de la astronomía ni le está desvirtuando su carácter científico, tiene otro objeto,
tiene otros métodos, es un saber como cualquier otro. Entonces, creo que es una pelea, pues ni siquiera perdida, una pelea como sin fundamento, que es más bien como de este recelo que tienen los científicos y las científicas también de proteger su objeto de estudio y entender la realidad de cierta manera, ¿no? Creo que se trata a grandes rasgos de eso. Recientemente ha habido polémicas acá en Colombia. En Villa de Leyva ha habido dos congresos, un congreso de astronomía donde invitan a una persona que también practica astrología, y esto es el acabose. Esto es, Dios mío, ¿cómo vamos a permitir esto? Y claro, uno entiende esa posición de la gente que ha luchado por un lugar en su conocimiento científico. Mm, y otro de los eventos que hubo es explicar la carta de algún caudillo, es que explicar la vida de algún caudillo desde la carta natal, y saltaron los historiadores, también de cierta escuela de historiadores, a decir que, bueno, que eso no era científico, que cómo se iba a explicar la vida de alguien así, que era el saber patrio, que era nuestra historia y todos los valores que teníamos. Pues yo creo que hay espacios para todo. Claro. A mí me parece divertidísimo, ¿no? Como, porque Simón Bolívar tenía esa condición así como de tener, de querer ser el conquistador, de querer liberar, de querer ser este líder. Ay, a mí me parece fascinante. No, es fascinante, y la crítica también es válida porque, bueno, una cosa es que tú quieras explicarlo, es muy fácil de explicar a posteriori, ¿no? Eh, Sí, am, Como decir, ah, claro, este evento de Hitler pasó porque se suicidó justo en el momento en el que ta. Creo que es precisamente porque la astrología no ha tenido un espacio de divulgación eh, amplio de sus verdaderos fundamentos, de sus verdaderos objetivos. Es una manera en la que tenemos para explicarnos el mundo y que también contribuye. No es para ir a encerrar cuando chiquitos a todos los niños que tengan la misma los mismos aspectos que tienen los grandes dictadores en el mundo, pero sí nos permite entender patrones y decir, ah, bueno, en qué momento estamos? Que es la gran pregunta de la astrología, ¿no? ¿Qué nos quiere ujú, decir eso y qué me quiere decir a mí ahorita y qué voy a hacer con eso? Una vez más, hago mucho énfasis en eso. Es como, ¿y tú qué vas a hacer con eso? Comúnmente la gente piensa en los astros para indagar en cómo afectan los signos en la relación. ¿Sabes? El amor siempre va a ser el que va a hacer ir a decir, ¿y qué va a pasar? ¿Y si me conviene? ¿Y no me conviene? ¿O qué compatibilidad tengo con tal signo? Que día escuchaba un podcast y entonces el chico que hablaba como que relacionaba a cada uno con uno y decía como uno que nunca jamás te reúnas con esa persona porque va a ser terrible. Entonces la chica le decía como, pero espérate porque puede haber gente que ya esté con su signo, entonces hay gente que le puede dar la trascendencia y le termine y pues puede que sí funcione o no sé. Entonces, cuéntanos qué debería uno esperar en una consulta astrológica cuando uno va con este tipo de preguntas así, sexo, arrecho, morbo afectivas, para la consulta. ¿Qué espera uno? Bueno, ¿Qué diga? también depende mucho del momento en el que hagas esa consulta y el para qué la estás haciendo, ¿no? Gente que recién me terminó anoche, entonces yo mañana voy donde el astrólogo y pues me ha pasado de, no, quiero saber si sí, si vamos a volver, y si no, es como, bueno, espérate porque no es un momento para tomar decisiones en general, y menos a través de una cosa que tú no conoces, y menos a través de alguien que te lo está diciendo, porque de todas maneras es un tercero y hay que comprender muy bien que el astrólogo o la astróloga no es eh, el consultante, y que el consultante en algún momento puede decir, no, yo ahí no resueno, yo pongo un alto, lo mismo, y siempre lo digo en mis consultas, hablamos lo que quieres, de pronto si te menciono un tema, no quieres hablar de eso, me ha pasado, tanto como gente que se va, como gente que dice, de, ahorita no, ahorita no, o no contigo, o no te tengo confianza, y pues es una relación. Y concretamente con el tema de las compatibilidades, todo es energía, y una de las energías que uno puede estudiar es la energía pues sentimental, dependiendo yo donde tenga la casa que rige las asociaciones, qué signo, evidentemente hay unas energías que me van a ir mejor a mí, porque hay Mm, personas con las que yo me llevo mejor y personas con las que no me llevo mejor. Hay unas energías deseables. Eh,
pongo un ejemplo que es como, bueno, a mí me van ciertos colores para vestir y hay otros que no. ¿Quiere decir que no me voy a poner los que no? Pues no, digamos, ningún color está prohibido. Que me va a ir mejor de pronto para lo que yo quiera, que es verme bien, por ejemplo, puede ser. Lo puse en un nivel muy, muy superficial como para no meternos en unas profundidades de las compatibilidades y lo que quiere una relación y la energía que me conviene y el otro como espejo, en fin. Hay unas que pueden ser más compatibles que otras, unas energías que pueden ser más compatibles que otras, pero no quiere decir que las energías no compatibles no me pueda relacionar con ellas. Pero evidentemente, si no es tan compatible, voy a tener más dificultades, voy a tener de pronto más aprendizajes y finalmente, pues yo hago lo que quiera y yo soy el responsable por tener ese tipo de personas cercas. Aunque de manual hay unas cosas como si no debería hacer, como meterse para una relación sentimental con alguien del signo en donde está su luna negra y para eso, pues, para profundizar en esto de la luna negra, pues podemos hacer otro podcast. Ay, ¿cómo ¿Qué? así? Hay otra luna, No, ¿cómo? espere. Creí que ya sabía. Bueno, No, al menos dinos de la luna otro, negra de los Acuario y de los Virgo. O eso tiene que ver Sí. con toda la carta natal con toda también. la carta natal. Sí, Ay, exactamente. no. Ya No, sé esa por no qué te me la demoras sabía. 4 horas mínimo y 3 días Ya máximo. la tengo resumida. La puedo tomar, la puedo resolver en menos, ¿no? Puede haber consultas Wow. de 1 hora también, Pero ¿no? es que son Menos, También muchas depende, 3 horas. cosas. también Es que son Wow. depende, muchas. también, también depende, pues hay personas que se hacen siempre la revolución conmigo, entonces pues, ya no tengo que explicar lo básico, sino hacer como un seguimiento a unos temas. O hay personas que saben mucho de astrología también. Sí, esto ya, la luna negra me dejó en shock. Bueno, les queda de tarea. Averigüen qué es la luna negra. La voy a Algo muy averiguar. importante en ese sentido es que información hay mucha. Parte de lo que hago en los cursos es como direccionar un poco dónde uno puede buscar la información, porque obviamente hay muchas cosas con las que, pues que están mal, es información errada, es información que no es así, es información que dice que Mercurio retrógrado, no abras una cuenta bancaria en Mercurio retrógrado y pues la gente se lo puede tomar muy literal, entonces enseña un poquito como de más o menos a quién creerle y asimilar y tener una postura crítica con toda la información. Incluso hay astrólogos que yo seguía mucho que ya no sigo. Bueno, esto se está acabando y voy a terminar con una pregunta como muy, muy general, ¿no? Dicen los expertos que cada 2000 años, más o menos, hay un signo que rige el destino del mundo. Y actualmente estamos saliendo de la era de Piscis y estamos entrando a la era de Acuario. Dicen que es un momento histórico de descubrimientos en el aire, de quiebres de la tradición, de la comunicación a otro nivel, de la elevación de la conciencia, entre otras muchas cosas que rigen el signo. ¿Qué hacer para que desde nuestras propias realidades y bajo nuestros signos podamos fluir en función de una mayor armonía con los cambios inevitables del universo? Hay movimientos muy básicos como el día y la noche, pero hay unos que no son tan básicos y que son a escala galáctica, que son las eras. Tienen unos nombres técnicos súper complicados que, bueno, con un poco más de tiempo se puede ver que en realidad no son tan complicados como precesión de los equinoccios o año platónico, o bueno, hay que meterle su ciencia, pero a grandes rasgos tenemos un año terrestre, que es la vuelta que da la Tierra alrededor del Sol. Tenemos otro año galáctico, que es la vuelta que da el Sol alrededor de la galaxia, del centro de la galaxia. ¿No? También orbita el Sol alrededor del centro de la galaxia, eso lo llamamos un año galáctico. Y ese año galáctico ahorita ni siquiera tengo el número claro en mente, debe ser algo así como 25.000, 26.000 años, y hay divergencias en torno a ese número. Entonces el Sol va pasando por un signo, entonces es como el Sol en un año que dura muchísimos años, ¿no? En su mes galáctico, esas son las eras. Eh, y tiene que ver con unas cosas de geografía, de astronomía, tiene que ver con la inclinación de la Tierra. Y bueno,
grandes rasgos, el Sol cada 2500 años, 2200 según algunos, va cambiando, se va ubicando en un lugar diferente de la galaxia. Y obviamente también va trayendo pues su significado, sus procesos históricos. Como son tan grandes las eras, lo que estudiamos con las eras son los procesos históricos más generales, ¿no? Y nota al pie, las eras cambian no en el orden en el que cambia normalmente el zodiaco, de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, hasta llegar a Piscis, sino al contrario. Bueno, entonces, por eso pasamos de Piscis a Acuario, que es el signo anterior, entre comillas. Y cada era va trayendo primero una parte del planeta que es protagónica y se va moviendo de oriente a occidente, va trayendo unos temas, va trayendo unos desarrollos, va trayendo unos símbolos, va trayendo unas maneras de creer, unas maneras de pensar, y en este momento estamos entrando a la gran era de Acuario. Y entonces, para conocer este cambio de era, hay que conocer tanto Piscis, de dónde venimos, todo lo que va a morir de alguna manera, que son símbolos culturales gigantes, un predominio de ciertos países a nivel mundial, un predominio de cierto tipo de pensamiento y cuál se va a ir instaurando, ¿no? Y esto es un proceso muy, muy paulatino, ¿no? Acuario tiene la particularidad de que es lo irreverente, lo inesperado, lo desconocido y que tiene que ver con los cambios. Entonces, de todos los signos, uno de los más difíciles de pronosticar es Acuario. Entonces, muchos dicen, bueno, pero ¿en qué consiste la era de Acuario? Cambios, cosas impredecibles, cambios radicales de los paradigmas y cada quien en su vida puede identificar esos momentos Acuario que ha tenido. Eso es lo que se viene, pero pues es el inicio apenas, ¿no? Entonces va a tener una época donde va a crecer y vamos a estar como en la mitad de ese año Acuario, ese año platónico, ese año galáctico, y va a decaer también. Entonces, lo que se viene son unos cambios muy, muy tenaces a nivel de nuestra evolución como humanidad y son importantes para nosotros como humanidad. Obviamente no vamos a experimentar un cambio de era en una vida, ¿no? Entonces nos hace preguntarnos como, pues, pucha, ¿para dónde vamos como humanidad? ¿No? Es una de las grandes preguntas también de Acuario, porque Acuario rige la humanidad. Todos los animales del zodiaco son animales, pues lo representa un animal, por eso se llama el zodiaco, y el animal que representa Acuario es un humano. Y eso nos Wow. habla de que, por un lado, eh, sí, los humanos hacemos parte del mundo animal, ¿no? Somos uno de esos animales, pero también nos habla de que uno de esos animales no es como los otros, es diferente de todos los demás y que tiene una función como más trascendente, ¿no? Más trascendente que, digamos, tenemos poco que dejar la animalidad, pero no como algo menor, sino como un estadio para pasar a encontrar nuestra humanidad y que se inauguró con cosas como la pandemia, entre otras. Pero lo que viene Ujú. se va a poner interesante. La caída de los imperios y cosas varias. Ay, Dios, qué susto. No, Un no, Algo no, que le chisme. menos gusta a mi mal, Acuario. necesitamos un cambio. Sí, Necesitamos por un supuesto. cambio, por favor. Solo que los cambios Ah, implican cosas como Fuertes. la pandemia, sí, como claro. fuertes. Pues nada, este tema es muy grande, muy complejo y el tiempo del podcast muy corto, pero esperamos que hayamos dado un buen abrebocas para que todos indaguen un poco más en ese saber ancestral que nos da la oportunidad de encontrar respuestas mirando las estrellas, ¿no? Mil gracias, John, por esta conversación y por favor, cuéntanos cómo te encuentran en redes sociales, qué onda con los cursos. Pues soy malísimo con las redes sociales. Le he cambiado de nombre 1000 veces, pero digamos que hasta ahora estoy más o menos contento con el nombre que tiene como mi emprendimiento astrológico, que es Círculo.astrología en Instagram y a través de ahí por mensaje directo pues pueden agendar una consulta y estar pendiente de los cursos cuando los abran.
Muchas gracias, John, por haber aceptado esta invitación. De verdad que No, gracias a en mi ustedes. caso me iluminaste, o sea, como que me diste mucho material interesante, y también uno como que borra un poco cosas que traía de pronto de charlatanes o cosas que uno dice, ay, no, por eso no me gusta este tema, ¿no? Yo espero que al que le guste, al que no le guste, al que le resuene, al que no resuene, igual escuchen el podcast y también se puedan dar una idea de, venga, investiguemos, ¿no? Por curiosidad, leamos, escuchemos, como que abrirles un poquitico la curiosidad. Esto no es una verdad absoluta y no queremos que así sea, sino que la gente también empiece a conocer como que hay otro tipo de saberes y qué chévere que los conozcamos así. Por ahora, todos los que nos escuchan y nos ven, recuerden que también estamos en Spotify, en Anchor.com, Google y Apple Podcast. Y aquí en YouTube nos encuentran escribiendo como si tuviera 30. En YouTube tenemos contenido inédito que sale cada 15 días, que es nuestra sección 5 minutos de terapia con y experiencias en 5 minutos, que salen cada 15 días turnaditos. Así que denle like, suscríbanse y pueden comentarnos también como qué les pareció el podcast, ¿no? Muchas gracias de nuevo. Demasiada información. Creo que es algo, pues no más confundida, pero sí con demasiada información que queda así como, ¿qué? Pero pues eso valora mucho lo que haces, lo que hace gente cuando lo hace bien. Siento que lo más importante es lo que te ayuda a conocerte como persona, lo que te ayuda a brindar lo mejor de ti al mundo. Y lo que hemos hecho con estos programas y en este es darnos cuenta que hay muchas herramientas para conocernos y para querernos y para darle lo mejor al mundo, ¿no? Y nada, estuvo súper, súper chévere, súper lindo. Y recuerden que nos encuentran en Twitter y en Instagram como @si30, todo en letras, y en Facebook en la cuenta como si tuviera 30. Pueden escribirnos por mensaje directo al inbox o usando también el hashtag como si tuviera 30. Así que escríbanos, por favor. Y nada, pues en las estrellas, si en las estrellas encuentras el camino, pues bueno, es por ahí. Si no, vamos a seguir indagando en diferentes prácticas y saberes ancestrales para ver cuál resuena más con uno. Por ahora, chaito. Un Gracias. abrazo, chao, chao. Gracias a Chao, ustedes. chao. Chao. Como si tuviera 30. Porque la charla entre amigas es la mejor terapia. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @si30, todo en letras. Y en nuestra fanpage de Facebook, como si tuviera 30.